Bereshit bara Elohim et asamain beet haaretz. Bearet, y la tierra estaba desordenada y vacía, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kivó Malkuto Leolam Vaed. Oye Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñará a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Lo llevarás como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Como dice Deuteronomio capítulo 5, el versículo 6, yo soy Adonai tu Elohim que te he sacado de Egipto, del país de Egipto, de la casa de esclavitud. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te hará escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrará ante ella, ni les dará culto, porque yo, Adonai tu Elohim, soy un Elohim celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en falso el nombre de Adonai tu Elohim, porque Adonai no dejará sin castigo al que tome su nombre en falso. Guardará el día de reposo para santificarlo como te lo ha mandado Adonai tu Elohim. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es reposo para Adonai tu Elohim. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tu bestia, ni el forastero que vive en tus ciudades, de modo que puedan descansar como tú, tu siervo y tu sierva. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Adonai tu Elohim te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por eso Adonai tu Elohim te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, y por eso te ha mandado guardar el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre como te lo ha ordenado Adonai tu Elohim, para que se prolonguen tus días y seas feliz en la tierra que Adonai tu Elohim te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciará tu casa, su campo, su siervo, su sierva, su buey, su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo Emet. Recibamos gracia y paz, shalom, de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jadebar de Elohim Hamasí, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, al que nos ama y por cuya sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de su Elohim y Padre. La gloria sea
A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mire que vienen las nubes y todos los verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por Él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Yo soy el Aleph y Taf, el principio y el fin, dice Adonai, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria y honor y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Adebar de Elohim Hamasía de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fue sacrificado y derramando su sangre nos ha redimido. Para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación, de nosotros ha hecho un reino. Nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero se debe nuestra salvación. La alabanza, la sabiduría, la fuerza, el poder y la riqueza sean dados a nuestro Elohim por todos los siglos. Amén. El reino del mundo es ya de nuestro Adonai y de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá lo que destruye en la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres. Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Amén. Damos gracias al Todopoderoso por el aliento que sale de su boca y que se hizo hombre. Estamos ante ustedes, lo que ven, lo que escuchan, el testimonio del Espíritu. Por la gracia, por la verdad de Elohim, como yo digo y le pido, que yo nada tengo que decirle al mundo, pero si Él pone palabra en mi boca para hablarle al mundo, eso le digo. Porque solamente Él tiene palabras de vida eterna. El testimonio que damos, no lo damos desde una perspectiva doctrinal, no lo damos desde una perspectiva considerándonos apóstol, pastor, profeta. No tengo ningún estudio teológico avanzado, sino simplemente el que me ha sido dado por el estudio personal, por, como decir, por el estudio personal y por la guianza que he tenido del Espíritu. El objetivo de dar este testimonio es precisamente
que las personas visualicen al Hijo de Elohim, lo tengan como su pastor. Él nunca le va a faltar. Él es fiel y verdadero. Siempre lo va a guiar y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque Él nos guiará a toda verdad. Una vez que visualicemos al Hijo de Elohim, no solamente estamos visualizando al Hijo, sino que estamos visualizando al Espíritu, porque la palabra que salieron de la boca del Hijo y las obras que Él hizo son las del Padre, son las de Elohim, la del Espíritu. El Rúa es Elohim. De manera que usted también, como creado a imagen y semejanza de Elohim, pues las obras y las palabras que se manifiestan en cada uno de nosotros son del Espíritu que está en nosotros, pero que se hacen manifiesta por medio de este cuerpo, de manera que el hombre es espíritu y es cuerpo. De la misma manera, así Elohim es espíritu, pero manifestado a través de su Hijo. Como dice, la palabra se hizo hombre, disculpen. La palabra, el aliento de Elohim, se hizo hombre y vino al mundo. También damos este testimonio desde la perspectiva, recordemos que existen en lo que se conoce hoy como la Biblia. Pues le diré que la Biblia es un compendio donde en primer lugar debía existir el Tanaj, que son las escrituras dadas al pueblo hebreo. Esa es la primera parte de las escrituras. En los primeros siglos, muchos falsos profetas, falsos maestros, se dedicaron a escribir sin la autorización, sin la bendición, sin la guianza del Mesías, y surgieron muchos evangelios. Se conocen mucho más de 30 evangelios. De manera que un católico, un sacerdote católico llamado Ireneo, pues dijo que habían 4 puntos cardinales y que por tanto solamente debían existir 4 evangelios. De manera que escogió primeramente lo que hoy se conoce como el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Por supuesto que ni Mateo, ni Marco, ni Lucas escribieron. Quizás Lucas sí haya escrito algo, porque según he podido leer, Lucas era un médico discípulo de Pablo, que ambos, ninguno de los dos, vieron al Mesías en vida, es decir, en su manifestación en carne. Ellos no lo tocaron, ellos no comieron con él, ellos no estuvieron con él. De manera que ni Lucas ni Pablo son considerados, según esa regla, apóstol del Mesías. Pablo, he dicho ya que como apóstol vio una luz del cielo y le dijo que era Jesús, y él pues, ese fue el espíritu que lo guió. Sin embargo, por la enseñanza que tenemos de los apóstoles del Mesías, debemos comprobar los espíritus si son de Elohim. Todo espíritu que no reconozca que el Mesías es el Hijo de Elohim venido en carne, que es el Logos,
que es la palabra de Elohim que se hizo hombre y se manifestó en el mundo, pues sencillamente no es de Elohim. De manera que el Espíritu que se manifestó en forma de luz a Pablo solamente le dijo: yo soy Jesús. Por estas razones y por muchas otras, que no es mi propósito hacer un estudio de Pablo, el cual podemos decir que fue el fundador del cristianismo como lo conocemos hoy, y que se atrevió a decir que si alguien predicaba otro evangelio que no fuera el que él predicó, pues ese alguien era anatema. Pues debo decirle que a veces con nuestras propias palabras, pues queriendo persuadir, queriendo hacer anatema a otras personas por no compartir nuestro criterio, pues sencillamente se aplica la palabra a uno mismo. Recordemos a Faraón cuando dijo a Moisés: no me veréis más mi rostro, y asimismo le dijo Moisés: pues también te digo que no verás más mi rostro. Y fue cuando vino la plaga de los primogénitos y que provocó la salida de Egipto de todo Israel por medio de la sangre del Cordero, por medio de la celebración de la Pascua. De manera, amado hermano, que al único que se le dijo: escribe en un libro todo lo que ves y todo lo que has oído, y que ha sido vindicado por el Elohim eterno, es a Juan. Recordemos que lo dice en el primer capítulo, dice la revelación de Hadebar de Elohim Amasía, que Elohim le dio. Es decir, la revelación es de Elohim, que le dio a su Hijo para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio de Hadebar de Elohim Amasía, por supuesto que dicen Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que, hermano, Juan fue al único que Elohim vindicó como que había dado testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio del Mesías. Y eso está en lo que conocemos hoy como el Evangelio de Juan, en el cual él no puso su nombre, porque él sabe que él no es el autor y que no estaba dando testimonio personal, sino de aquel que lo envió. Digo esto a modo de introducción para que nos demos cuenta que el Evangelio, el verdadero Evangelio vindicado por Elohim en el libro de Revelaciones, es el Evangelio de Juan. En estos días, mirando un canal que se llama Filosofía Judía, desde la perspectiva judía, estaban haciendo un análisis de la celebración de la Pascua en los evangelios sinópticos y la celebración de la Pascua en el evangelio conocido como el Evangelio de Juan. En los sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, se dicen sinópticos porque son semejantes, tienen la misma doctrina, la doctrina del nacimiento por medio de una mujer, la doctrina de una genealogía a partir de la descendencia de David, y la doctrina de la crucifixión del Hijo de María, es decir, de Jesucristo, nacido de una mujer llamada María y que fue crucificado. Los evangelios sinópticos celebran esta Pascua o dan testimonio de esta Pascua
el día 15 del mes de Abib. Este día 15 es el llamado día de la fiesta, que cuando comienza la fiesta de los panes sin levaduras, pero que según conocimos en el libro de Bereshit, de Génesis, o es decir, en el Éxodo, cuando el Señor Elohim instituye la Pascua, dice que debían escoger un cordero el día 10 y que debían guardarlo hasta el día 14, y que el día 14 debían sacrificarlo entre las 2 tardes, que debía ser un cordero de 1 año sin defecto, y que debía ser sacrificado un cordero por familia. De manera que el cordero de Elohim y la Pascua de Elohim, el cordero de Elohim fue sacrificado el día 14 de Abib. Y solamente este cordero está descrito, es decir, desde que comienza el libro, el Evangelio eterno, pues lo que conocemos como el Evangelio de Juan, comienza el testimonio de Juan diciendo: he aquí el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Y fue sacrificado el día 14, entre las 2 tardes. El día 14, es decir, que los evangelios sinópticos totalmente están fuera, no testifican del cordero de Elohim. No testifican del cordero de Elohim. El cordero de Elohim debe ser sacrificado el día 14. Los judíos no celebran el día 14, celebran el 15, por cuanto ellos no lo recibieron. Ellos no han creído en el Mesías. Por lo tanto, ellos desechan la fecha del día 14. Sin embargo, ellos saben que el día 14 es el día de sacrificar el cordero de la Pascua, pero la cena se realiza el día 15. Así que, amado hermano, el Mesías descrito por Juan, que no es Juan, el Evangelio eterno, pues sencillamente fue sacrificado el día 14 entre las 2 tardes, cuando se sacrificaban los corderos pascuales que iban posteriormente a ser usados en la cena del día 15. Así que, amado hermano, una vez más, este Mesías descrito en los evangelios sinópticos está desechado. Número 1, no fueron vindicados por Elohim. Y número 2, testifican de un cordero que fue sacrificado el día 15. Número 3, testifican de un hijo de una mujer y que fue crucificado. Por estas 3 razones fundamentales, no clasifican ni están vindicados como verdadero. Hay uno solo y es el de Juan. Ahora bien, es importante tener esto presente, porque le voy a decir algo. ¿En quién vamos a creer? ¿En Ireneo y en los hombres? ¿O vamos a creerle a Elohim? He aquí la decisión, he aquí su decisión, he aquí usted escoger entre lo falso y lo verdadero. He usted aquí poner por delante la palabra de Elohim o la palabra de los hombres. Ciertamente en el mundo está la verdad y la mentira. Desde el principio de la creación, en el mismo Edén, allí se engendró, allí estaba la mentira. El serpiente, el que le dijo a Eva que no morirían, sino que sabía Elohim que cuando ellos comieran de ese árbol iban a ser igual a Elohim, conociendo el bien y el mal. De manera que desde el principio Elohim, al darnos el libre albedrío, puso también la elección delante de nosotros de la vida y de la muerte, de la verdad y de la mentira, de lo falso y de lo verdadero.
Este es el principio y la perspectiva de nuestro testimonio. No testificamos de otro Mesías. Por lo tanto, hermanos, todo lo que está escrito, todo lo que está recogido, podrá quizás tener una perspectiva histórica, porque el capítulo 20 dice del Evangelio eterno que el Mesías hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, pero que las que se habían escrito en este libro era para que creyéramos que este era el Mesías y el Hijo de Elohim, y para que creyendo tuviéramos vida en su nombre. De manera que hay otras señales que quizás otros la escribieron, pero que definitivamente, si usted equivoca la puerta, Él es la puerta, este Mesías es la puerta. Si usted equivoca esa puerta y escoge a otro Mesías, pues usted está equivocando la puerta y usted sencillamente va a comenzar a caminar en otro camino que no es el camino, y en otra verdad que no es la verdad. Este Mesías es el camino, es la verdad y es la vida. No lo digo yo, lo dijo Él. Así que, hermano, una vez más reafirmamos que el Elohim eterno es el creador, es el espíritu, y que la palabra y la obra, el logos, el aliento de Elohim se hizo hombre, y de esa manera Elohim se manifestó al mundo por medio de lo que Él reconoce, de lo que Él ha testificado que es su Hijo unigénito. De manera que no participa la sangre humana, ni la voluntad humana, ni la voluntad del varón, sino que Él ha sido engendrado por Elohim al igual que nosotros. Le decía, hermanos, que debemos definirnos. El Elohim verdadero está relacionado, no solo es el creador, es el espíritu. Fue el que dio los mandamientos y definió quién verdaderamente es su Hijo. Justificó siempre a los profetas verdaderos, a los que obedecían su palabra, y también señaló a aquellos que decían cosas no conforme a la verdad. Recordemos en el libro de Job y sus tres, en este caso, amigos que le visitaron en su desgracia, y que al final Elohim testifica que el único que había hablado conforme a verdad había sido Job, y que esos amigos no habían hablado conforme a la verdad. Así que, hermanos, debemos creerle primero Elohim. El Mesías es aquel que es la verdad. Es primero el camino al Padre, número uno, es decir, a conocer al Espíritu, al cual no podemos ver. El Mesías es la verdad, por cuanto, aunque esté escrito algo de una manera, lo que Él dijo es la palabra de Elohim, y es lo que certifica esa verdad, porque el Espíritu es la verdad. Por lo tanto, el Mesías es quien le da el verdadero sentido a toda la revelación del Tanaj. El Mesías es el cumplimiento. El Mesías es el cumplimiento del Tanaj. De manera que Él tiene toda la preeminencia, no solo de Elohim, sino toda la preeminencia en nosotros, en nuestras vidas. Así que, hermano, cuando tengamos una idea relacionada con el Mesías o con las Escrituras,
venga a la revelación del Mesías y busque la verdad en él. Solamente en él está la verdad. Yo me puedo equivocar y puedo dar una frase equivocada, tergiversada, pero usted está en el deber de verificar. El Mesías es la verdad, por lo cual, y es toda palabra que habló el Padre, la dijo por medio de su Hijo. Por lo tanto, esa verdad está certificada. Así que, si es el judío el que le dice algo, usted lleva esa palabra al Mesías, y el Mesías es quien le va a dar la revelación. Gracias, como le decía hoy, le he dado esto a modo de introducción para que tengamos una idea de los fundamentos de nuestros testimonios. Por supuesto que ningún libro, es decir, ningún capítulo de lo que hemos dado hasta aquí, hemos tratado el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 del Evangelio Eterno, conocido erróneamente como el Evangelio de Juan. Por supuesto que nunca terminamos de estudiar un capítulo, porque la revelación de Elohim es un caudal, es una fuente que salta para vida eterna. Es, como le dijo la samaritana, el que bebe de esta agua no volverá a tener sed jamás. ¿Por qué? Porque cada vez que usted viene con una duda, cada vez que usted viene con sequía de la palabra de Elohim, de la voluntad de Elohim, pues usted va a ser saciado. Esa es la fuente de la revelación, el Mesías. De manera, hermano, que nuestra revelación es limitada, por cuanto la revelación de Elohim se da por medio, en primer lugar, del Mesías y por medio de la Ejad de sus hijos. Somos un Ejad. Cuando visualizamos al Mesías, cuando recibimos el aliento, somos Ejad en él. Somos Ejad con los discípulos, con los apóstoles del Mesías. Somos Ejad con el Mesías y somos Ejad con Elohim. De manera, amado hermano, que no hay lugar a la división, no hay lugar a la oscuridad, no hay lugar al sectarismo religioso, no hay lugar al fanatismo religioso, por cuanto vivimos y nos movemos y existimos en esa Ejad. Hoy vamos a comenzar el capítulo 4 de el Evangelio Eterno. Debo decir que uso diversas versiones pero conocí de una que es por medio del internet, que se llama la Biblia revisada, que está con lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Para mí, lo que existe es el Evangelio Eterno, no el Nuevo Testamento. Existe el Tanakh y el Evangelio Eterno. Y esta Biblia revisada, asimismo la puede buscar en la internet, labibliarevisada.com. Ahí en el primer enlace están los libros, porque no podemos entrar directamente a la aplicación porque es una aplicación paga, pero sí podemos entrar a los libros que ya han sido revisados
y que están a la disposición de todo aquel que desee descargarlo o mirarlo en la internet. Así que, hermano, hoy vamos a tratar de usar esta Biblia revisada. De todas maneras, tenemos a la disposición otras traducciones. Si usted me pregunta cuál es la traducción correcta, aunque hay muchas traducciones, cuando usted tiene el testimonio del Espíritu, usted puede leer cualquier traducción, pero su fundamento no va a cambiar. Su fundamento no va a cambiar. Usted lo que va es a enriquecer desde diferentes maneras es decir, la revelación o el testimonio que usted ha recibido, usted lo que lo va a enriquecer, le va a ir dando cuerpo, porque debo decir que lo que yo doy en cierta medida es espontáneo, pero también tengo una base. ¿Cuál es la base? La lectura que hago de las Escrituras, pero yo no me hago una idea, no escribo nada de lo que voy a decir, sino que sencillamente pido la guianza del Espíritu, pero basado en el testimonio que he recibido. No salgo de eso. Y si usted, como le digo, lee desde las perspectivas judías, recuérdese que el judío no ha recibido al Mesías, que toda su proyección es a partir del templo, a partir de lo que ellos conocen como el Tanaj o el Pentateuco, que son los 5 libros, los primeros 5 libros, donde está recogida lo que ellos llaman la ley de Moisés, o lo que se conoce hoy como la ley de Moisés. Debo decir que ciertamente está la instrucción, porque Torah significa instrucción, pero la verdadera instrucción es la que recibimos por medio del Mesías. Pero los judíos, al no recibirlo, pues no quiere decir que ellos no tengan en parte una interpretación correcta de las Escrituras, pero como no, esa interpretación y esa revelación que ellos tienen no lo llevó al Mesías, pues sencillamente están limitados. Pero esa limitación, hermano, independientemente que ha sido en parte por la desobediencia a la voluntad de Elohim, también ha sido en parte la voluntad de Elohim para que las riquezas, para que la revelación alcanzara al resto del mundo, por cuanto dice en Juan 3:16, como conocemos en el Evangelio Eterno para mí, que de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Así que, hermano, esta como decir, limitación a los judíos ha sido precisamente para que el mensaje, para que las buenas nuevas de salvación lleguen a todas las naciones. Por esa causa ha venido a mi vida. Si la boda de Caná, el novio hubiera sido el Mesías, pues sencillamente ya no habría oportunidad para nosotros. Pero aunque él era el novio presente en la boda, la novia se estaba casando con otro. Así que, hermano, hay un adulterio espiritual manifestado por medio del Mesías, porque como dice
a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Ahora miren, vamos al capítulo 4. Dice, cuando supo, les recuerdo que Yehoshua o Yahshua significa Elohim es salvación, Elohim es la salvación de su pueblo. De manera que ese nombre es más bien un atributo de la voluntad, de la misión del Mesías en nuestras vidas. Cuando dice Emmanuel, Elohim con nosotros o está entre nosotros. Así que cuando el Mesías dijo el Padre y yo uno somos, él estaba diciendo que el Padre estaba presente, como cuando le dice a Felipe, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, no me ha visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. De manera que ahí estaba proclamando el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros, Elohim con nosotros, estaba presente. De manera que cuando usted recibe al Mesías, Elohim está con usted. Y cuando recibe al Mesías, pues Elohim es su salvación. Dice, cuando supo Yehoshua que los fariseos, aquí dice Perusín, oyeron que Yehoshua hace más discípulos y sumerge más que Yohanan, aunque Yehoshua mismo no sumergía. Les recuerdo que en una parte dice en el capítulo 3 que él bautizaba, pero aquí se dice que él no bautizó a nadie, aunque Yehoshua mismo no bautizaba, sumergía en el lenguaje hebreo, sino que lo hacían sus discípulos. Dejó la región de Yehudá y partió otra vez a Galil, es decir, a Galilea. Dejó la región de Judea y volvió a la región de Galilea. Y era necesario que él pasara por Sonrón. Sonrón es Samaria. Sonrón es Samaria, es decir, le era necesario pasar por Samaria. Pero en el hebreo es Sonrón. Y viene a una ciudad de Sonrón llamada Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a José, su hijo. Estaba allí la fuente de Jacob, y Josué, fatigado de la caminata, se sentaba así sobre la fuente. La hora era como la sexta. Voy a leerlo para después hacer el... Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Yehoshua hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Yehoshua no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Estoy leyendo en una versión Reina Valera para que les sea más entendible. Sé que muchas personas utilizan esta versión. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad, junto a la fuente o al terreno de que Jacob le dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, la fuente de Jacob. Entonces Jesús,
cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Yehoshua le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Yehoshua y le dijo: si conocieras el don de Elohim y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Adonai, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Yehoshua y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Adonai, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Yehoshua le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. En otras versiones dice: no tengo hombre. Él le dice: llama a tu hombre, llama a tu Adán. Es lo más correcto. Yehoshua le dijo: bien has dicho, no tienes hombre, porque 5 hombres has tenido, y el que ahora tiene no es tu hombre. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Adonai, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Yehoshua le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Fíjense, no es que el judío es tu salvación, sino que la salvación, el pueblo que produjo al Mesías, el pueblo que dio a luz al Mesías, fue aquel pueblo que esperaba al Mesías, aquel pueblo que, como dice en Apocalipsis capítulo 12, la mujer que estaba por dar a luz al hijo varón, ese es el pueblo de Israel. Porque no podemos decir solamente los judíos, sino el pueblo de Israel. Esa es la mujer en este caso. Por eso dice que el Mesías viene de los judíos, porque los judíos son esa mujer que dio a luz al Mesías. No es María, es el pueblo. Dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Elohim es espíritu. En la Biblia revisada dice: Rúa es Elohim, es decir, el espíritu es Elohim. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Y Yehoshua le dijo: yo soy el que habla contigo. A esta mujer el Mesías se le declara claramente y le dice: yo soy el Mesías, el que hablo contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron
de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Entre tanto los discípulos rogaban diciendo: Rabí, come. Él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Josué le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y recogieron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, es decir, el Mesías. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Gloria al Señor. Señor, bendiga su palabra en nuestros corazones. Este es el capítulo 4, el cual trata, entre varias cosas, lo fundamental sobre la revelación del Mesías a Samaria. Pues conforme a lo que el Mesías nos dé, vamos a hablar. Pues lo primero, dice que cuando el Señor, el Mesías, entendió que los fariseos habían oído decir que él hacía más, bautizaba, que hacía y bautizaba o sumergía más discípulos que Juan, es decir, los fariseos comenzaron a decir que Josué hacía y bautizaba más discípulos que Juan el profeta. Aunque, por supuesto, el apóstol aclara que él no bautizaba sino sus discípulos. Importante palabra. Él no bautizó a nadie. Y como pueden observar, él no dio esto como un mandamiento. Voy a decir algo. La purificación de Juan el profeta fue para una señal para que el Mesías se manifestara al pueblo de Israel. Ciertamente, los judíos estaban celebrando el Yom Kippur, el día 10 de el mes primero, el Yom Kippur. Ellos, es decir, el día del perdón, y ellos se purificaban antes de ese día para obtener el perdón de los pecados y poder mantenerse inscrito en el libro de la vida.
Ellos allí iban con arrepentimiento, con confesión de pecado y se purificaban buscando ser inscrito nuevamente en la revisión anual, ser inscrito en el libro de la vida. De manera que aprovechando esa cobertura o esa señal manifiesta que era la que iba a revelar al Mesías cuando Johanna empezara a purificar en el Jordán, porque el Mesías debía de manifestarse mediante agua y sangre. Así que cuando Johanan lo vio, dijo: este es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. De manera que al decir que es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, estaba diciendo para los judíos que Elohim ciertamente es el que perdona el pecado, pero sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y que Elohim estaba ofreciendo a su propio Hijo como el Cordero que iba a dar la sangre por medio de su sacrificio. Aquí está reflejada proféticamente cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, cuando le dijo que Elohim se proveería de cordero, pues Elohim hizo provisión de cordero mediante su propio Hijo. El Hijo, al hacerse hombre, podía sencillamente, Elohim estaba perdonando en él el pecado del mundo, pero a la vez el Hijo estaba ofreciendo su vida y su sangre por la vida del mundo, y que era la única manera para ser inscrito en el libro de la vida. De manera, amado hermano, que si usted desea utilizar un día, ir a una fuente de agua y purificarse, usted lo puede hacer, no es nadie, usted mismo lo puede hacer, pero lo que verdaderamente nos limpia, nos hace nacer de nuevo, y por medio de quien obtenemos el perdón, es por medio de Elohim y de la sangre que derramó su Hijo. Y de esa manera somos inscritos, nacemos de nuevos y somos inscritos en el libro de la vida del Cordero, puesto que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos, como decir, descendido. Por eso es que tenemos que nacer de lo alto, de arriba, del cielo, porque todos hemos descendido al polvo de la tierra y tenemos que nacer de nuevo del Espíritu. Hemos nacido de carne y de sangre por nuestros padres, pero ahora tenemos que nacer del Espíritu. Entonces, dice que él salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Quiere decir que Samaria era el medio, si así pudiéramos decir, era la ciudad que quedaba entre Judea y Galilea. Aunque él fue enviado a los judíos y los judíos no lo iban a recibir ni lo recibieron, pues él estuvo en Galilea, se manifestó primeramente en Galilea, pero su verdadera revelación ya como el Mesías, como el Cordero de Elohim, fue en Judea, por medio, cuando Juan lo identificó allí en el río Jordán, fue en el territorio de Judea. Por eso dice que la salvación venía por medio de los judíos, porque él debía manifestarse en Judea. Así que, aunque él estaba en Galilea de forma encubierta, sin demostrar quién verdaderamente era él, fue precisamente en Judea donde él se revela, donde Juan lo identifica, y posteriormente él se revela como el Mesías, como el Hijo de Elohim y también como el Cordero de Elohim. Porque él le dijo a los discípulos: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Así que él era el Cordero de Elohim. Entonces, ya él se había manifestado en
Judea, se habían celebrado las bodas de Canaán, había tenido el encuentro con Nicodemo, y Nicodemo le dice: sabemos que has venido de Elohim como maestro. Es decir, que Nicodemo, desde un punto de vista, fue como un representante de los otros que, como él, eran rabinos importantes de lo que gobernaban en Israel, y de alguna manera habían comentado: ciertamente este hombre procede de Elohim, porque nadie puede hacer las obras que él hace si no estuviera Elohim con él. Pero Nicodemo fue aquel que le penetró verdaderamente el testimonio del Espíritu, y fue el que se atrevió a ir de noche para no ser cuestionado por el resto, que no lo querían declarar públicamente. Así que Nicodemo, aun cuando tenía este temor que no lo quería declarar públicamente, pues sencillamente fue de noche buscando que nadie le viera. Así que es importante donde dice: y le era necesario pasar por Samaria. He aquí que se dice Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria, porque Samaria era como decir una provincia, pero tenía varias ciudades. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Así que Samaria la conformaban varias ciudades, pero le era necesario no solo ir a Samaria, sino específicamente a Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José, su hijo. En Génesis, el capítulo, creo que 48, donde Jacob está bendiciendo a todos sus hijos. 48 no es, 49. Voy a revisar el 49 ahora. Dice en el capítulo 49: entonces Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reuníos y os diré lo que ha de acontecer en los días postreros. Y él comienza a bendecir a sus hijos hasta que llega a José. Vamos a ver la bendición. Dice: José es un retoño fructífero junto a un manantial. Escuchen, es un retoño fructífero junto a un manantial. El Salmo 1 dice que bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de los malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que pone toda su delicia en la Torá de Elohim. De manera que José era uno de estos varones. Era un retoño junto a un manantial. Sus ramas trepan sobre el muro, es decir, que se hizo frondoso, era fructífero José. Los arqueros le causaron amargura, le fueron hostiles los flecheros, en este caso sus hermanos los traicionaron. Flechas venenosas enviaron por cuanto lo traicionaron y lo vendieron como esclavo a Egipto, pero Elohim estaba en el asunto. Pero su arco permaneció firme y sus brazos se hicieron ágiles por las manos del fuerte de Jacob. Desde allá pastorea a la roca Israel. Es decir, que José se hizo fuerte por el fuerte de Jacob. ¿Quién era el fuerte de Jacob? Elohim.
dice que el Mesías era la roca que le seguía. Por lo tanto, Elohim, por medio del Mesías, era el fuerte de Jacob. Desde allá, es decir, el Mesías era el pastor de Israel. Era quien guiaba a Jacob. Por el Elohim de tu padre, el cual, es decir, por el Elohim de Jacob, el cual te ayudará, y por el Todopoderoso, quien te bendecirá con bendiciones del cielo arriba. Escuche, por eso es que tenemos que nacer de lo alto, de arriba, con bendiciones del océano que se extiende abajo, con bendiciones de los senos y de la matriz, es decir, del engendramiento de los hijos. Las bendiciones de tu Padre sobrepasan a las de las montañas eternas y a los deleites de las colinas antiguas, a las montañas eternas, a los lugares altos y a los deleites de las colinas antiguas, es decir, al mundo, a los deleites del mundo. Sean sobre la cabeza de José, sobre la coronilla del príncipe de sus hermanos. Lo declaró príncipe de sus hermanos. Así que aquí está la bendición, y él le dio una doble porción. No solo le dio una porción de tierra que correspondía a José, sino que también le dio esta heredad que era propia de Jacob y que había adquirido, pues esta heredad donde estaba el pozo en Sicar, donde estaba este pozo, fue una heredad que Jacob adquirió. Vamos a ver si podemos encontrar verdaderamente que es buscar una aguja en el pajar, pero vamos a buscar la referencia. Sicar. No aparece. Sicar. Vamos a buscarlo por la Torá. Sicar. No aparece. Pero esta heredad, voy a tratar de buscarlo después con calma y para dárselo. Así que no solo Jacob le dio la porción de tierra, es decir, en la distribución de la tierra de Israel, cuando después del Éxodo, no solamente le dio esa porción, sino que también le dio este terreno donde se encontraba esta fuente. Y esta mujer, pues, dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Leímos en la Biblia revisada, donde dice, y estaba allí la fuente de Jacob, y Josué, fatigado de la caminata, se sentaba así sobre la fuente. La hora era como la hora sexta, es decir, las 6 de la mañana es la primera hora, deben ser más o menos mediodía, es decir, cuando el sol estaba bravo. Pues él se sentó allí, y allí pues llegó esta mujer de Samaria a buscar. Parece que ella era de esta ciudad de Sicar, pero el pozo estaba a cierta distancia de la ciudad, y ella llegó allí a buscar agua. Vamos a observar que cuando ella llega a este pozo, estoy haciendo una panorámica general, él les dice a ella, dame de beber.
como si él fuera el que verdaderamente necesitara, y le pide de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Es decir, que él estaba solo. Él andaba con sus discípulos, pero los discípulos lo dejaron allí sentado en el pozo, y mientras ellos iban a la ciudad a buscar algo de comer, a comprar algo de comer, la mujer de Samaria le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Si usted lee la historia, ciertamente, aunque durante el reinado de David todo Israel fue unido, es decir, todas las ciudades de Israel fueron comandadas por medio de David, en el reinado de David. Sin embargo, una vez que muere David y lo sucede Salomón en el trono, Salomón, por alguna de las medidas que tomó, trajo la división del reino, de manera que el reino fue dividido entre el norte y el sur. En el sur estaban la tribu de Judá y de Benjamín, y en el norte estaban el resto de las tribus. Es decir, que 10 tribus estaban en el norte y 2 tribus estaban en el sur. Con el reino de Salomón, el reino de Israel, que lo conformaban las 12 tribus, fue dividido en el reino del norte y el reino del sur. De manera que una vez que fue dividido, Omri fue aquel que adquirió esta tierra de Samaria, y allí su hijo fue quien comenzó a reinar en Samaria, es decir, en el reino del norte. Hay en este lado del norte, ellos establecieron también un templo. Por eso ella le dice que los samaritanos decían que era en Samaria que se debía adorar, y los judíos decían que era en Jerusalén, y fue que el reino había sido dividido, y Judá y Benjamín, a quien se le había dado el cetro, es decir, el reino, hasta que llegara el Mesías, pero que por desavenencia con Salomón, pues el reino se dividió, y estas 10 tribus quedaron separadas del reinado de Salomón, del reinado que procedía de Jerusalén y del templo de Jerusalén, y establecieron su propio templo en Samaria. De manera que toda esta desavenencia no solo trajo la división del reino, sino que trajo la enemistad entre judíos y samaritanos. Es decir, Samaria comprende el resto de las tribus de Israel, y Judea comprende, Judá, en este caso los judíos, comprenden los que proceden de Judá y de Benjamín. Así que recordemos que Benjamín es uno de los hijos de Jacob con Raquel. José y Benjamín eran los hijos de Jacob con Raquel, y el resto eran hijos de Jacob. Pues les decía que este encuentro del Mesías con la samaritana tiene pues su trasfondo histórico, tiene
como decir, por eso dice que le era necesario al Mesías pasar por Samaria, por cuanto él sabía de estas divisiones, él sabía de la división del reino y de la desavenencia que había ocurrido entre los del norte y los del sur, y que él debía reconciliar. Elohim estaba reconciliando por medio del Mesías a todo su pueblo, es decir, a las 12 tribus de Israel. Y la mayor desavenencia estaba en la división entre las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. De manera, todos son o eran hijos de Jacob, pero sin embargo se pone de manifiesto que a veces entre los hijos de un mismo padre hay desavenencia. Una de las desavenencias fundamentales que había entre las tribus del norte y las tribus del sur, en este caso de los judíos y de los samaritanos, era sobre la adoración. Los samaritanos un poco que entendían que los judíos, y era la voluntad de Elohim porque estaba expresada en su propio padre, cuando Jacob le da la profecía de Génesis capítulo 49, le dice: Judá no será quitado el cetro hasta que venga Silo, es decir, el dueño del cetro. De manera que esa palabra tenía que cumplirse. Pero un poco que para evitar la guerra entre las tribus, pues Elohim permitió que se dividieran y existiera un centro de adoración en Jerusalén y en Samaria. Pero la voluntad de Elohim era que todos estuvieran reunidos alrededor de Judea, es decir, de Judá, y alrededor del templo de Jerusalén, donde verdaderamente se manifestaba la gloria de Elohim. Pero es lo mismo que está sucediendo hoy, que estas desavenencias religiosas, es decir, por cuanto de a dónde y a quién debemos adorar, es lo que trae la división. Es lo que uno manifiestan, que los judíos dicen que es según ellos porque la salvación viene de ellos. No, la salvación vino de los judíos por cuanto ese pueblo produjo, parió al Mesías, aunque no todos. Hubo un remanente fiel que fue el que con sus perseverancia, con su fe, con sus oraciones, por la necesidad que veían en el pueblo de Israel, como Abraham que clamó por Sodoma y por Gomorra, así siempre ha habido un resto, hombres que se han puesto en la brecha a clamar por el pueblo de Elohim. Y por ese resto, y porque Él es fiel, porque Elohim es fiel, pues el Mesías vino a Israel, vino a Judá. De manera que esta, pudiéramos decir, envidia, pero la causa el desconocimiento de la voluntad de Elohim. Porque miren, cuando usted no conoce a su hijo, unos dicen que hay que ir a la iglesia, otros dicen que hay que adorar a Jesucristo, el hijo de María, que fue crucificado. Así que, hermano, hay desavenencia y es porque no conocen Elohim ni se acogen a su voluntad. Pero en el Mesías todos somos reconciliados y formamos una ejad. Por eso le era necesario pasar por Samaria, porque él entendía la desavenencia y la división religiosa que había entre Judea y entre los judíos y los samaritanos. Así que él busca una manera. Él fue allí porque él en su preeminencia conocía la necesidad de esta mujer y fue allí precisamente a sentarse
en aquel lugar, porque él conocía los corazones el corazón de esta mujer y de todos los samaritanos, porque recuerden que los hombres de Samaria fueron a él y le rogaron que se quedaran con él 2 días. Dice, y él le dice, dame de beber. Ahora dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Ya ahí ella establece la división y no entiende cómo este judío le está pidiendo a ella de beber, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Yehoshua y le dijo, si conocieras el don de Elohim y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El don de Elohim. En el capítulo 1 dice que la Torá, por medio, capítulo 1 del Evangelio Eterno, el versículo 17 dice, pues la ley, así es como ellos traducen Torá, pues la Torá por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Mesías, por medio de Yehoshua el Mesías. De manera que, aunque el don, otras traducciones dicen que el don que por medio de Moisés hemos recibido un don, pero hemos recibido la Torá, pero por medio del Mesías hemos recibido el don de la vida, el don de la gracia y de la verdad. Por eso él le dice a la samaritana, si conocieras el don es el don de la gracia, si conocieras la gracia de Elohim que se manifiesta en el Mesías, donde el Mesías es reconciliador, no solamente entre los hombres, sino entre los hombres y Elohim. No es un intermediario, es Elohim mismo, porque son Ejad, reconciliando al mundo con él. No es que el Mesías es un intermediario. Fíjense, son cosas que voy rectificando. El Mesías no es un intermediario, es que Elohim mismo estaba reconciliando. Por medio del Mesías estaba reconciliando al mundo, pero no como intermediario, sino en un Ejad. Dice, si conocieras el don de la gracia, el don del amor de Elohim, el don de la vida de Elohim, pues tú le pedirías y él te daría agua viva. De manera, hermano, que la gracia y la paz de Elohim la recibimos por medio del Mesías. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? El agua viva es el agua que corre, el agua, como decimos nosotros, que tiene corrientes, es decir, que fluye mediante corrientes de agua, es decir, es un agua viva, es un agua que está generalmente cuando las personas, hay quien toma agua del remanso, pero el agua viva un poco que, no sé, está más purificada. Y él le dice, el pozo es hondo y no tienes con qué sacar el agua. Pues, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Recordemos aquí, agua viva fueron las que salieron de su costado. Él le está revelando a ella que él es el Mesías para que ella lo visualice, pero ella siguiendo la fe, siguiendo
la guianza del Espíritu, seguramente ella conoció que este hombre que habló con ella fue levantado en sacrificio como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, debía ser levantado para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. De manera que él no fue crucificado, sino que fue levantado en sacrificio y traspasado en el costado, de donde salió agua y sangre. Y esta agua es la que él le está ofreciendo a la samaritana. De manera que aunque ella no entendía todo lo que él le estaba diciendo, pues él estaba rompiendo, en primer lugar, esta mujer, vamos a decir así, esta mujer venía a este pozo un poco que con tradiciones recibidas de sus ancestros, de que era el pozo de Jacob, de donde tomaba Jacob y de donde bebieron toda su descendencia y todos los animales de Jacob. Y esto trae como la tradición familiar. Esta mujer venía a este pozo no solamente con su cántaro, ella quizás habían otras fuentes de agua, pero aquí a esta fuente ella venía porque no solamente era una buena agua, sino que era una agua que procedía de una tradición, es decir, desde Jacob y todos sus descendientes. Por lo tanto, ella veía que no había en el territorio de Israel un lugar mejor para saciar la sed, no solo la sed del cuerpo, sino también la sed espiritual. Hay quien en el argot de algunas religiones hablan de agua bendita. Debo decir que he tenido un peregrinar. Cuando niño cumplí los 7 años, me celebraron el cumpleaños de los 7 años y en ese momento fui bautizado según la tradición católica y me llevaron a un curato, a un lugar donde estaban los curas, y allí pues me pusieron así parado delante de como un recipiente de mármol, y allí me pusieron y me llevaron con mis padres y allí me echaron agua en la cabeza, pues allí estaban testificando que yo había dejado de ser un hereje y que ahora pues era un cristiano, era una persona que había cumplido el sacramento del bautismo. Hermano, yo les digo que mis tinieblas han sido muchas desde niño, pero cuando la luz de Elohim llega a una vida, hermano, no hay tiniebla. Las tinieblas no pueden prevalecer. Aquello para mí fue un acto, y para mis padres fue un acto grandioso, porque estaban cumpliendo con una tradición. Les decía que este pozo tenía esa carga de tradición religiosa, de manera que cuando la persona iba allí no solamente iba a saciar su sed, sino que iba al encuentro de una tradición de muchos años, de una tradición riquísima. Pues el pueblo de Israel como tal, Jacob, toda su descendencia, pues trae una riqueza al mundo, pero que una cosa es la tradición de los hombres y otra cosa es la verdad de la palabra de Elohim, otra cosa es el Mesías. El Mesías no solamente confronta la tradición, saca al hombre de la tradición de los hombres, de los mandamientos de los hombres, de las cosas que están en el corazón del hombre, ocupando un lugar, sin embargo, no lo llevan a saciar la sed espiritual, no lo llevan a la verdadera relación, a la verdadera comunión con Elohim. Pues yo venía con esa carga de tradición en mí mismo. Venía no solamente con esa carga de la tradición católica, de la religión católica,
sino también de las tradiciones espirituales desde el punto de vista espiritistas que existía en mi familia, y que en mi momento pues hice como esta mujer, vine a ese pozo de las tradiciones también a buscar no solamente mi origen, a buscar donde mi familia, del agua que mi familia había bebido, y no solamente practiqué el espiritismo, llegué a ofrecer sacrificios de animales, es decir, que trataba de encontrar mis raíces espirituales en las tradiciones, no solamente que había aprendido, porque yo no vi nunca en mi familia hacer sacrificios de animales, sencillamente era un espiritismo espiritual de oraciones, de hacer misas y demás, pero nunca de sacrificio de animales. Quiere decir que yo le incorporé además cosas pues que venían a mi vida y que empecé a vivir en ellas. Aunque siempre que veía una Biblia sentía necesidad de leerla y creía que en ella encontraría lo que yo buscaba, porque al final esa sed espiritual nunca la saciaba. Siempre pude entender que había una necesidad espiritual en mí que no la llenaba ni esas tradiciones espirituales, ni la llenaba el dinero, porque a veces todas estas tradiciones traen consigo que mucho dinero venga a nuestras vidas, pero sencillamente nada de eso nos llena, sino es como un resbaladero. Aquello, aunque para mí eran bendiciones, sin embargo, cada día me hundía en el pozo de la desesperación. Es decir, esta mujer, aunque no solo buscaba en las tradiciones, buscaba saciar su sed, sino que también la buscaba en las relaciones con el hombre. De manera que la mujer le dijo: Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tiene agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y su ganado? Respondió Josué y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No queremos hacer tan largo este capítulo, es el capítulo 40, deseándole que el Shalom de Elohim y que el testimonio del Espíritu llegue a su vida trayendo el agua de vida que sacia la sed del hombre. Pues le damos gracias al Señor y la bendición sea para todos los que ven al Hijo de Elohim y los que reciben el testimonio del Espíritu. Amén.